Bienvenidos a nuestro bloque Economía Familiar. Hoy tenemos muy buenas noticias y los resultados del último reporte del Fondo Monetario Internacional que califica a la economía peruana como una de las, como la quinta mejor economía en Sudamérica, dejando atrás economías también importantes como la chilena. Este repunte sucede luego de 20 años, una materia muy interesante que vamos a conversar el día de hoy. Y solo a manera de explicación, el Fondo Monetario Internacional para este análisis ha detectado el PBI de los países de la región según los precios de paridad de compra. En base a este análisis, nuestro país ha sido considerado en este ranking sobresaliente. Vamos a conversar con Jorge González Izquierdo esta mañana, que nos visita en el bloque Economía Familiar. ¿Qué tal? Claudia, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bienvenido. ¿Qué hace que la economía nacional esté en este lugar tan preferencial, en un ranking muy importante, sobresaliente sobre todo? Fíjate, en la economía moderna es la primera vez que la economía peruana en tamaño supera la economía chilena, ¿no? En términos del valor de la producción, ¿no? Es la primera vez y nos ha colocado en un quinto lugar bastante respetable. Pero también se ha dado a conocer el ingreso per cápita, que es un peruano en promedio, cuánto recibe en un año. Y según el Fondo Monetario Internacional, el PBI per cápita o ingreso per cápita en el Perú, el año 2012 está alrededor de $10.600 al año. O sea, ¿qué significa eso? Para que la gente lo entienda. De que un peruano en promedio, mira, acá no estamos poniendo solo a los que trabajan, sino al niñito que tiene un día de nacido y al ancianito que tiene 100 años. Todos, la población, los 30 millones de peruanos. Te dice que un peruano en promedio, el año 2012 tuvo a su disposición, en bienes y servicios para su disposición, el equivalente a $10.600. Pero Chile, ¿cuánto tuvo? Es decir, ¿cuánto es su ingreso per cápita? $18.000 a su disposición. O sea, un chileno en promedio tuvo a su disposición el mismo año 2012, no $10.600 como el peruano, $8.000 sino más. $18.000. ¿Eso qué te indica? Que en términos de bienestar de la sociedad, en promedio, el bienestar de un chileno está acá y el bienestar de un peruano está acá, ¿no? Explicándolo de esa manera, yo entiendo entonces que el bienestar sería más importante que calificar a la economía peruana como sobresaliente si al final no existe la percepción en las grandes mayorías, ¿no? Sí, claro. Mira, la vez pasada, Claudia, si tú te acuerdas, hará 2 semanas o 3 semanas acá, conversábamos que la economía peruana el año 2012 había crecido 6.3%, pero en el caso de Lima, el ingreso promedio del limeño había crecido 2.50 soles, acá lo discutimos. Entonces eso te da, y dijimos, ese es un llamado al señor presidente Ollantumala. Creció la economía, pero el ingreso promedio en el caso de Lima creció sisito. Entonces... Jorge, disculpa que te interrumpa, pero está llegando información en vivo desde el Vaticano y Jaime tiene los detalles de lo que se viene declarando desde Italia a esta hora de la mañana. Adelante, Jaime. Sí, Claudia María, vamos desde Italia, información vía CNN en español. Está hablando el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien confirma la renuncia de Benedicto XVI. Escuchemos brevemente. Sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Ecco, questo è il motivo fondamentale della decisione, ecco, cioè l'esame di coscienza sulle sue forze in rapporto al ministero, al compito da svolgere. Continua dicendo che è ben consapevole che questo ministero per la sua essenza spirituale deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Qui dice anche il valore della sofferenza e della preghiera in questo ministero. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti, agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della Chiesa, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.
Quindi qui si aggiunge le circostanze del mondo di oggi che rispetto al passato sono particolarmente impegnative per la rapidità e la quantità degli eventi e dei problemi che si pongono, e quindi l'esigenza di un vigore forse anche più forte che in tempi passati in cui i ritmi della vita e del mondo erano meno impegnativi, e vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito. Ecco, quindi c'è da parte sua, nella sua chiarezza e veridicità, ecco, la sensazione di un calo delle forze nel corso degli ultimi mesi. Questo forse anche noi lo abbiamo un po' notato, seguendo la sua attività, un senso a volte un po' di stanchezza o di affaticamento maggiore. Declaración del portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien confirma la renuncia del Papa Benedicto XVI. Él va a asumir las funciones de Santo Padre de la Iglesia Católica hasta el último día de este mes, 8 de la noche, hora de Italia. Ha dicho Benedicto XVI, y lo que hace el señor Lombardi de alguna forma es confirmar esto y ampliar en detalles, que la razón por la cual se va del Vaticano tiene que ver con su estado de salud, su edad avanzada, y ha dicho ya no tener fuerzas para ejercer adecuadamente el cargo de Papa. Vamos a escuchar otro fragmento de lo que está declarando Lombardi. Si legge: la renuncia debe ser hecha libremente. Il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede no se requiere de ninguna manera que ninguno acepte esa renuncia e che venga debitamente manifestata. Non si richiede invece. Se trata de un acto de libertad del Papa. Quindi qui si parla nel canone semplicemente di libertà del Entonces, esta frase quiere decir que ha tomado esta decisión en plena libertà. Ora mi sembra che effettivamente questa frase voglia dire, con la consapevolezza, la piena. Recuerda que el Papa se encontraba esta mañana en un consistorio público. Bien, repetimos entonces, Benedicto XVI ha renunciado al cargo de Papa, va a ejercerlo hasta el 28 de febrero. Luego los cardenales tendrán que reunirse y convocar a, quién podría suceder a Benedicto XVI. Las razones que él argumenta son de carácter humano, de salud, de fuerza y de edad. Ampliamos, de seguro, a lo largo de esta edición, 6:48. Claudia María, continúa el diálogo con Jorge González Izquierdo. Disculpen, adelante. No, una interrupción válida, Jaime. Continuamos con la entrevista. Entonces, amigos, hablamos que el despunte de la economía nacional aún no se hace sentir en las grandes mayorías, y Jorge González Izquierdo se refería al bienestar como el criterio más importante para este análisis. Sin duda, Jorge, se están haciendo importantes cosas, muy buenas cosas en términos de economía aquí en el Perú, pero eso es innegable, ¿no? Pero ¿qué hacer para llegar a las poblaciones pobres, extremadamente pobres, que necesitan de este despunte de la economía y no lo perciben? Claudia, fíjate, ese es uno de los grandes retos que tiene no solo este gobierno, sino cualquier gobierno, y no lo han podido resolver de manera efectiva. No es cierto que la pobreza ha bajado, es cierto, la extrema pobreza también, pero digamos, mayores niveles de bienestar no se están dando en forma importante. Te vuelvo a repetir, el año 2012 el ingreso promedio en Lima, donde está concentrado el 45% de la producción nacional, se hace en Lima. Fíjate todavía el grave centralismo que tenemos. El 45%, y el ingreso promedio de un trabajador en Lima aumentó 2,50 soles, es decir, cero. Y sin embargo la economía creció 6,3. Entonces eso te dice que hay algo que no está bien conectado, ¿no? Y ahí hay diversas hipótesis que te pueden estar explicando eso, pero si ya que tú me estás preguntando qué puedo hacer para ayudar al que esté en extrema pobreza, por ejemplo,
En extrema pobreza es fundamentalmente en el corto plazo, o sea, ahorita, son programas sociales. Porque el que está en extrema pobreza es la persona, Claudia, que se está muriendo un poco todos los días. Evidentemente. Su perspectiva de vida son 45 años. Exactamente. Entonces a esa persona tú no le puedes decir, te voy a dar educación, espérate 15 años. No, pues. Tienes que llegarle con comida hoy y tienes que llegarle con salud hoy. ¿No? Entonces esas son las políticas sociales, ¿no? ¿Será que en nuestro país las autoridades están concentrándose en la economía solamente para sectores específicos y no se está considerando el país como un todo, que se tenga que trabajar de manera articulada y paralelamente? Yo creo que otra de las razones, Claudia, es el tema de la educación. Porque una persona, en el tiempo, la única forma de que gane más, es que esa persona sea más productiva, más productiva, más productiva, más productiva. Y la única forma de ser más productiva, una persona, es que se capacite, que se entrene, que se eduque más. Si no tiene capacitación, entrenamiento, educación de calidad, en cantidades mayores, es bien difícil que esa persona pueda generar más ingresos. Siendo la educación un tema que parece una utopía en nuestro país y que para que se desarrolle de la manera que todos esperamos van a pasar todavía muchísimos años, ¿qué es lo que se debería hacer? De repente, invertir en escuelas técnicas de capacitación técnica que son mucho más rápidas, de fácil entendimiento y que generan trabajo inmediatamente. Así es. Yo creo que gran parte de la educación... Mira, no todos tienen que llegar a ser generales, no todos tienen que llegar a la universidad. Hay gente que puede llegar a ser técnico. Hoy día, por ejemplo, Claudia, hay técnicos que ganan mucho más que profesionales de universidad. Gente que ha salido de Senati, por ejemplo, que son mecánicos y se los han llevado a trabajar a las minas, ganan mucho más de lo que gana un profesional, un economista, un contador, un administrador que sale de una universidad. Entonces, no nos equivoquemos, técnico no significa que voy a estar siempre en materia de ingreso debajo de uno que esté en universidad, puedo estar encima, como ya sucede en la realidad. Pero yo creo que me sobran los dedos de esta mano las instituciones a nivel nacional técnicas que te dan educación de calidad. Me sobran los dedos de esta mano. Son 2, 3, 4, 5 y paro de contar. Ahí es donde hay que trabajar para que te den educación de calidad, porque si no todo el mundo se mete en un instituto y dice, ya soy a hacer esto, pero no te han dado una buena educación, un buen entrenamiento, ¿no? Entonces, fíjate tú lo complejo que es solucionar este tema, ¿no? Bueno, tenemos que terminar la entrevista. Lamentablemente, Jorge, ha quedado un poco corto el tiempo porque tenemos información que sigue llegando en vivo desde el Vaticano para el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema porque me he quedado con algunas preguntas en el tintero. Gracias. Así que conversamos. Jaime tiene más información para Buenos Días, amigos.